Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal Milab Technology. El día de hoy vamos a ver lo que es corriente eléctrica. Estamos haciendo nuestros vídeos relacionados con la electrónica para inventores, ¿okay? De una manera práctica, viendo los conceptos teóricos, en este caso, del que es la corriente eléctrica. Para eso vamos a abrir nuestra pantalla Zoom y vamos a poner las diapositivas. Corriente eléctrica, electrónica para inventores. Bien, chicos, bien, muchachos, estudiantes, bien, comunidad. Miren, este término de corriente lo escuchamos mucho en nuestro medio, todo lo relacionado o lo que se habla en relación a la electricidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es la corriente? Hoy día vamos a conocer a profundidad este tema y vamos a explicar los detalles de manera práctica este fenómeno que he llamado corriente eléctrica. Bien, ¿qué es corriente eléctrica? Pues vamos a hablar primero de la cantidad de carga que pasa por una sección A por unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros tenemos un alambre o cable por donde fluye la corriente. Supongamos que esto sea nuestro cable. Y esto tiene normalmente una sección transversal de una, lo vamos a llamar una área A, ¿okay? Y aquí también en esta gráfica nos indica, ¿no? Entonces en esta área transcurre corriente eléctrica, es decir, carga eléctrica. Lo vamos a denominar un electrón con una rayita que significa una carga de tipo negativa. Entonces este flujo de cargas se da en el cable por una sección A. Entonces, nosotros para explicar este fenómeno, tipo que está en la naturaleza, utilizamos las matemáticas y la teoría de la interpretación de la física. Entonces, vamos a denominar corriente eléctrica a la cantidad de carga que pasa por una, digamos, una sección, un área, en un determinado tiempo, digamos un tiempo t. Pero también nosotros podemos hacer un símil. Imaginemos que tenemos un tubo por donde fluye gas ionizado, ¿no? Y por ahí fluyen carga eléctrica, ¿no? No necesariamente electrones, pueden fluir iones, etc., ¿no? Entonces podemos hacer un símil con esto, o también como un fluido de agua, ¿no? Que pasa por una tubería. El agua que fluye por esta tubería pues nos hace entender mejor cómo es este fenómeno de la corriente eléctrica. Bien, decíamos que tenemos un conjunto de electrones que fluyen por este conductor por una sección de área en un determinado tiempo. La corriente la vamos a denominar I, va a ser igual al diferencial de carga sobre el diferencial del tiempo. Diferencial, o también denominado diferencial de carga sobre diferencial del tiempo. Aquí estamos hablando de diferencial porque nos estamos relacionando con una porción muy pequeña, ¿no? ¿Okay? Entonces, por ese motivo es que hablamos de diferencial, de una porción muy pequeña que es diferencial de carga, ¿no? Bien, entonces vamos a definir entonces a la corriente como la cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo. Para ser más preciso, un diferencial, o sea, una pequeña cantidad de carga en un pequeño tiempo, para ser más precisos, ¿no? Al momento de hallar matemáticamente. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Se debe tomar el límite cuando el diferencial del tiempo tiende a cero. Por ejemplo, si tenemos nuestro conductor en un tiempo de un segundo, va a pasar una cantidad de corriente Q. Luego, digamos, en 100 segundos, Q sub 2, ¿no? En 1000 microsegundos, Q sub 3, etc. A medida que el tiempo tiende a cero, o sea, se hace más pequeño, entonces vamos a decir que tenemos una corriente instantánea. Tiempo cero significa en un punto determinado de nuestra sección, de nuestro alambre conductor. Entonces la corriente va a ser aquí el límite cuando el tiempo tiende a cero del diferencial de la carga en diferencial del tiempo, ¿no? O el límite tiende a cero
el límite de T tiende a 0 cuando diferencial de la carga sobre el diferencial del tiempo, ¿no? Sí. Luego es importante recordar esto de los límites para referirnos a esta sección, a esta corriente que es de tipo instantáneo, en un tiempo muy pequeño, en un punto determinado. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la unidad. La unidad se la debemos a un científico llamado André Marie Ampère, el cual se denomina amperio. Un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. Esta es la carga y este es el tiempo, ¿no? La cantidad de carga y la cantidad de tiempo. Un segundo, un coulomb. Entonces esto sería el motivo por el cual se llama amperio, por el científico que trabajó este campo de la corriente eléctrica. Bien, existen en electrónica muchas unidades que nos vamos a topar. Mucho en miliamperios, en amperios, en microamperios, etc., ¿no? Entonces una de las unidades más conocidas es el miliamperio, que es 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Normalmente esto lo vemos en instrumentación, ¿no? o lo que consume un LED. Ese es en el orden de esta magnitud, en miliamperios, ¿no? Entonces luego tenemos los nanoamperios, que es 10 a la menos 9 amperios, que esto normalmente lo consumen algunos chips muy avanzados, y etcétera, ¿no? Y para los tipos de electricidad más en gigamperios, kiloamperios, ¿no? Kiloamperios. Esto es más para la electricidad. Teniendo claro estos conceptos, continuamos con la siguiente diapositiva. Bien, habíamos hablado del electrón y del átomo del cobre. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es un átomo de cobre. La cualidad de este átomo tiene un electrón libre en la parte más, más superficial del modelo atómico, y eso hace que al momento de entrar en calor o haya un pequeño diferencial de voltaje, entonces este electrón vaya cambiando de un lugar a otro, ¿no? Moviéndose de un lugar a otro en una red de átomos que forman el conductor, ¿no? Digamos, este es nuestro conductor y esta es la red por donde se mueven los electrones, ¿no? De manera caótica. Y también acá hay una pérdida de energía cinética. Entonces eso es para ver lo que es la carga eléctrica. Y este electrón tiene su carga es igual a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Esta es la carga de un electrón, que es bastante pequeño. Continuamos. Aquí hablamos de carga positiva. La carga positiva es aquella que tiene, como dijimos, si teníamos el electrón con carga negativa, teníamos al protón con carga positiva, ¿no? Entonces esta carga es debido al átomo, ¿no? Teníamos nuestro núcleo del átomo positivo, la nube electrónica donde están los electrones. Entonces normalmente esto está en equilibrio. Por tanto, si este electrón sale fuera a otro átomo de cobre, entonces aquí esto se queda cargado de manera positiva, ¿no? Entonces, porque hay un exceso de protones respecto de electrones. Entonces ahí se forman los átomos, la carga positiva. Pero normalmente en un alambre de cobre hay un flujo de electrones, ¿no? En otros tipos de gases donde sí hay flujo de carga positiva, por ejemplo, pero normalmente en electrónica vamos a ver el flujo de corriente, pero solamente en elementos de tipo conductor. Y bueno, y la carga de un protón es lo mismo que un electrón, pero de forma positiva, ¿no? Que es más 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb.
Aquí tenemos el conductor que les hablaba del cobre. Digamos, el conductor en su conjunto es neutro, pero hay igual número de electrones y protones. Vemos la corriente que fluye por un cable en un segundo, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar acerca del sentido de la corriente. Los electrones se mueven en la dirección opuesta. Bien, normalmente cuando se estudia, digamos, circuitos, tenemos, digamos, una fuente más o menos, un voltaje X, una resistencia, un capacitor, no sé, etcétera, ¿no? A lo mejor vamos a poner aquí otra batería, ¿no? Una batería. Entonces, cuando se trabaja, decimos que este es el sentido de la corriente, ¿no? Que hay una corriente. Pero, digamos, si hacemos un análisis, la corriente va en sentido opuesto. Esta es la dirección convencional, y la dirección real es en el sentido dirección real. Esto se debe a que en un inicio se pensó que las cargas positivas iban hacia las cargas al polo negativo, ¿no? Que eran cargas positivas las que se movían. Entonces, pero luego se descubrió que no, que en un conductor lo que se mueve son los electrones y van en este sentido, ¿no? Van desde el polo negativo hacia el polo positivo, en este sentido. Entonces a eso se refiere cuando dice el sentido de la corriente. Pero para trabajar estos circuitos se toma este sentido de la corriente, y si queremos saber el valor real solamente se le cambia el signo a la corriente, ¿no? Entonces eso sería lo único que se tiene que hacer. Bien, vamos a hacer un análisis microscópico, es decir, vamos a hacer un ejercicio, digamos, que dice cuántos electrones pasa en 3 segundos en un conductor de 3 amperios de corriente. Nosotros tenemos nuestra ecuación, que dice la corriente es igual al diferencial de la carga sobre el diferencial del tiempo. Entonces, ¿cuántos electrones? Entonces tenemos la corriente, despejamos esto, el diferencial de la carga va a ser igual a la corriente por diferencial del tiempo. Esto es igual a, vamos a analizar. Entonces tenemos 3 amperios y el tiempo que es 3 segundos, ¿no? Este es igual a 3 por 3, 9 coulomb, ¿no? Este sería el diferencial de carga. Entonces tenemos 9 coulomb de carga, pero sabemos que el número de electrones va a ser igual a 9 coulomb dividido en 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, y esto nos da un número, simplificando, vamos a esperar un momento, 9 entre 1.602, 5.617 por 10 a la 19, ¿no? ¿Correcto? Estamos reemplazando esto para poder conocer la cantidad de electrones, ¿no? Esto es igual a 9 coulomb sobre 1.602 por 10 a la 19 coulomb. Despejando esto nos sale 5.617 por 10 a la 19 electrones. Esta es la cantidad de electrones que fluyen. Imagínense las dimensiones, ¿no?, de electrones y lo pequeño que es un electrón y cómo se mueve un conductor. Continuamos con la siguiente presentación. Dice mucha o poca corriente. La corriente microamperio, picoamperio y la de un rayo, ¿no? O sea, aquí cuando hablamos de corriente tenemos que indicar, digamos, si tenemos un celular, se dice que consume alrededor de una determinada corriente. No sé, un celular está aproximadamente en 200 miliamperios. Un horno, un microondas, está alrededor de 1 a 3 amperios. Imagínense la cantidad de corriente que puedo. Un diodo LED pequeñito está en 20 miliamperios. Un chip
muy sofisticado, está en el orden de los microamperios o nanoamperios, ¿no? Y un rayo puede generar una corriente de 1000 amperios. Por eso es que el ser humano puede ser, digamos, calcinado por la energía eléctrica de un rayo. Bien, eso ha sido todo por esta entrega. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio.